el tema de distribución normal, ¿sí? El cual, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Habíamos dicho que si bien se partía de un gráfico de barras en el cual, como se tendía a que fuese, en vez de una distribución discreta, pasar a ser continua, surgía de esta forma, por medio de la ecuación que habíamos visto, la forma de la campana, por eso se denominaba una distribución normal. Y de ahí que al cumplir ciertas características o ciertas propiedades que se asemejaran a ese tipo de distribución, se podía calcular si la probabilidad de que se presentara o no un determinado evento conociendo determinados datos. Bien, principalmente los datos que se tratan de dar o los datos que encontramos más en la práctica es el valor de variable que uno le quiere otorgar y la media y la desviación, de lo cual siempre se tienen que trabajar o partir de informes anteriores, ¿sí? Ya sean que se tomen de otras, no sé, en el caso de una industria o de otras industrias o de la misma industria que lo vaya generando por medio de la recopilación de datos y de esa forma sí ir actualizando el banco de datos que ya tiene para ver si esos datos que tomamos como media y como desviación surgen de nuevos ensayos, se mantienen o no, o si tienen variaciones o no. Ahora, cuando estamos hablando de una distribución que tiene que comportarse no como una continua, sino como una discreta, surge la distribución binomial. La distribución binomial la van a encontrar si la buscan de esa forma o también como Bernoulli. Es un experimento de Bernoulli en el cual se comenzó a trabajar y lo que surge es esta distribución. Avísenme si se está proyectando. Bien, perfecto. La distribución de Bernoulli o la distribución binomial. Esperen que se me cortó esta. Lo que hace es una n cantidad de ensayos, los cuales tienen que ser independientes entre sí, y tenemos que tener una probabilidad de éxito de ese ensayo que sea constante. Es decir, se realizan cierta cantidad de experimentos en lo cual sabemos que la probabilidad de que cumpla o que se presente ese hecho, siempre consideremos que la distribución nomina como éxito a lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un jarrón caiga y rompa, en realidad el éxito en ese caso sería que el jarrón se rompa. No asociemos el éxito, que es uno de los errores que generalmente se comete, con decir, bueno, se salvó el jarrón. No, en realidad el éxito, sea positivo o sea negativo, es lo que nosotros le vamos a entregar una probabilidad. Y a partir de esa probabilidad de éxito va a encontrarse una probabilidad de fracaso. Entonces, tiene como principal característica la distribución binomial de que es dicotómico. Es decir, de que se admiten solamente dos resultados posibles, uno a partir de un éxito y uno a partir de un fracaso. Bien, la fórmula que establece es la que están teniendo en la parte de abajo. Lo que se lee es de la siguiente forma, es la probabilidad de que X sea igual a un determinado valor, lo cual va a decir que es igual a una combinatoria, no lo vayan a confundir con una división, es una combinación entre n en k, es decir, de n, aguarden que hacen todos los compañeros, es una combinación de n elementos asociados en k, es decir, en tantos. Ahora lo vamos a ver, que seguramente en la calculadora lo van a encontrar como NCR. Muchas calculadoras no tienen la función a simple vista, pero sí la tienen por medio de Shift. Ahora lo vamos a practicar. Esa combinatoria es multiplicado por una probabilidad de éxito elevado a la k, que era el valor que asumía la variable, por la probabilidad de fracaso, que era el 1 menos p, es decir, que lo vamos a denominar después como k, como la q, elevado a la n menos k, donde n era la cantidad de ejercicios o la cantidad de ensayos que yo realizaba. Justo me está dando el sol. Bien. ¿Se entendió hasta ahora de dónde partimos y cómo surge la distribución binomial? Bien.
El gráfico que están viendo abajo es la gráfica en realidad de una distribución en la cual, si ustedes pueden ver, de esta forma no es continua, sino que es una variable discreta. Supongamos que tenemos un ejemplo y en función de eso vamos a definir la parte de la teoría. Imaginemos que un 80% de personas en el mundo han visto el partido de la final del último Mundial de Fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que de ellos 3 hayan visto el Mundial del que estamos hablando? Primero, en este caso vamos a tener una probabilidad de éxito que va a coincidir con lo que nos están planteando, debido a que dicen que un 80% de las personas han visto el final. Lo que nosotros nos están consultando es cuál es la probabilidad de que lo hayan visto. Entonces coincide la probabilidad que el ejercicio me está planteando como éxito con la probabilidad que yo voy a considerar como éxito. Después, la cantidad de n's, es decir, la cantidad de amigos que voy a tomar en la muestra, en este caso, van a ser 4, pero solamente voy a saber cuál es la de que 3 hayan visto ese. Es decir, el valor de variable, en este caso, pasa a ser 3. El n pasa a valer 4. La probabilidad de éxito de un 80% y la probabilidad de fracaso, que como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, era 1 menos el 80%. Es decir, el 20% restante para poder de esta forma cumplir de que tenemos un evento que puede tener fracaso o éxito, no otra opción más. Si reemplazamos estos valores, nos estaría quedando. Esto es lo mismo que estaban viendo ustedes recién, que teníamos acá. Entonces tenemos x igual a 3, va a ser igual a una combinatoria entre 4, 3, por una probabilidad de éxito del 80% elevado a la k, que en este caso dijimos que era 3, por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos k. N era 4, k era 3, me queda elevado a la 1. Esa combinatoria seguramente lo tienen que recordar, quienes no, por eso lo pongo acá abajo. Surge de esto que en la calculadora, lo que les decía recién, lo van a encontrar como NCR, N minúscula, C mayúscula, R minúscula, y tienen que colocar 4 NCR en caso de que tengan un botón de acceso directo, si no, directamente lo colocan como 4 Shift y la tecla que lo incluya, 3. Y ahí se apretan el igual y el resultado que les tiene que dar es 24 sobre 6. La probabilidad que estamos encontrando acá es de 40,96. ¿Qué es lo que me indica en este caso? Que a diferencia de la distribución normal no lo considerábamos tanto, que se los comenté en su momento cuando empezamos a trabajar, es de que esa probabilidad de 40,96 es de que exactamente 3 de los 4 amigos que se han juntado hayan visto el final, ¿sí? Remarquen esto, exactamente 3, porque muchas veces la distribución binomial también se aplica para considerar de que no más de 3 y el 3 no va a estar incluido, o que sea menor que 3 o mayor que 3, etc. ¿Sí? En este caso sí vamos a trabajar con el mayor igual. En el caso de la normal también se nos presentaba, pero como estábamos hablando de una distribución que era continua, se consideraba por definición de que tendía a un cierto valor. ¿Cuáles serían? A ver, antes de que pasemos a las propiedades. ¿Hay alguna parte en la que surge alguna duda? Profe, disculpe, buenas tardes. El tema del NCR en la calculadora no me funcionó. ¿Me podría explicar cómo era? Porque sí, lo tengo vas a tener que aplicar 4. Esperen, a ver si lo tengo acá. Justo no tengo calculadora, me manejo siempre con el... Aguarden un segundo. Esperen que me fijo alguna calculadora en internet y lo vemos ahí. ¿Cuánto les da?
No, yo ni idea cómo se hace, a mí me da 4 directamente. Así que Eh, Está bien que te dé 4, ¿eh? Porque es 24 sobre 6. Prego hace 4 tercios por el NSR. O No, 4 por tercios. eso le dije, es una combinatoria, no es un 4 tercios, no es una división, no es una fracción. Es 4, tienen que apretar la función de NSR y ahí sí el 3. Ah, está bien, 4, sí. O sea, sin multiplicación, esas 3 Sí. cifras hacía movida. Da 4. De las 3, pero lo que está entre paréntesis no es una división, no es una fracción, sino que es una combinatoria. Por eso le decía que en algunas calculadoras les va a figurar directamente como una tecla normal, como el igual, como el dividir, los números, y en otras van a tener que apretar Shift y el NSR. Figura como N minúscula, C mayúscula, R minúscula. ¿Alguien no lo pudo encontrar? O sea, es profe 4, perdón, NSR y después 3. El 3. Y ahí apretar el igual. Me da 4 a mí, por ejemplo, en un calculador aquí. No sé si estoy haciendo bien o no. Fíjate en el... para que no estoy perdiendo. Pero para que no vaya a ser que se confunda con el tema de... ¿Estás viendo la combinatoria o la otra parte en la que tenés la duda? No, es la otra parte que tengo duda. Perfecto, vamos con la otra parte. Pensé que era la parte de la combinatoria. No copié la fórmula, perdón. Bien, no hay problema. Fíjate acá, ¿le están viendo la proyección? Sí. Mirá, fíjate, lo que acá surge como 4 en combinatoria en 3 es lo que acá estás teniendo que tiene el signo de exclamación. Esa es la forma de representarlo. Ahora no hace falta que nos pongamos a hacer 4 por 3 por 2, directamente lo calculamos en la calculadora. Entonces, ese 4 combinatoria en 3 te tiene que dar 24 sobre 6. Que es el 4 que el compañero hablaba simplificándolo. 0,8 al cubo, 0,512. Y 0,2 elevado a la 1, 0,2. Ahora sí, cuando multipliques el 4 por el 0,512 por 0,2, sí te va a dar 0,4096, que pasado a porcentaje es el 40,96% de probabilidad de que de los 4, 3 hayan visto el partido. Bien, ahí está, ahí me salió. Perfecto. Ahora sí, bien. Sí, sí. ¿Alguien se grabó en alguna parte? Profe, ¿siempre lo representamos en porcentaje al final o lo dejamos con la probabilidad directamente? Por 0,4, 4096. Cuando uno habla de probabilidad está hablando de un porcentaje, pero si el ejercicio, o sea, no te pide específicamente que lo pases a porcentaje, con que pongas 0,4096 y listo. Sabemos que no estamos... Claro, si en mi ejercicio me dice probabilidad directamente a porcentaje. Tal cual. A ver, en el caso, por ejemplo, del parcial que surgió, lean las notas que le pongo abajo porque en función de eso cargo en el sistema yo los resultados. Por eso le había puesto tanta cantidad de redondeo, que fue también una de las cosas que preguntó la compañera. Claro, sí, eso también me surgió la duda a mí con el tema de redondeo, pero si lo aclara bien usted, lo vamos a poder sacar. Bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con la parte del ejercicio, el trabajo, la determinación de la probabilidad, el cálculo? Bien, seguimos entonces. ¿Cuáles serían entonces las propiedades que podemos decir que tiene una distribución binomial en función de lo que vimos? Primero, en cada ensayo tenemos, como les decía recién, únicamente 2 posibles resultados, el éxito o el fracaso. Otra propiedad, la probabilidad de que el éxito del éxito ha de ser constante. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que durante todo el ejercicio que nosotros estemos realizando, cada uno de los ensayos que realicemos, la probabilidad debe permanecer constante. Es decir, no puedo modificar la probabilidad de éxito durante el mismo, porque recuerden que al modificar la probabilidad de éxito, voy a modificar también la probabilidad de fracaso, que es lo que les he puesto en el tercer punto. El punto número 4
Cada experimento que nosotros realicemos dentro del ejercicio es independiente del anterior, ¿sí? No tienen por qué afectar el resultado de uno con respecto al otro. Los sucesos entre sí son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Ejemplo más común, una moneda. ¿Es cara o es seca? ¿Sí? Despreciemos de que la moneda es sumamente despreciable, el tamaño que tiene el grosor no puede quedar parada. Y por último, los sucesos son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos se tiene que presentar, o el éxito o el fracaso. Si miran abajo, la gráfica que tenemos para introducirnos ya en lo que es la tabla, tiene una pequeña diferencia. ¿Cuál es una con respecto a la otra? ¿Cuál es la diferencia que se presenta entre los dos gráficos? Más allá del estilo gráfico, ¿no? No, siempre distribución binomial. Estamos ahora en distribución binomial. Todo es discreta. ¿Qué puede llegar a ser? Que lo teníamos en cuenta en la distribución normal para saber de dónde hasta dónde veníamos, o de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. ¿Ari? Bien, tiene por ahí. En la gráfica que están viendo de barras del lado izquierdo, ese tipo de gráfica representa la probabilidad de que ocurra un determinado evento, pero solamente para ese evento. Mientras que en la que se encuentra a la derecha tiene una probabilidad acumulada. Es decir, lo que ocurrió, ¿cuál es la probabilidad en este caso? De que de los 4, 3 lo hubiese visto, es una determinada probabilidad, que dijimos 40,96, si mal no recuerdo el número. Ahora, si yo dijese de que ninguno, 1, 2 o 3, estaría trabajando en ese caso con una probabilidad acumulada dentro de la distribución normal. Entonces supongamos que estuviese trabajando en el gráfico, a grandes rasgos, ¿no? Después lo vemos bien en detalle. Es la probabilidad de que lo vean 4 es ahí. Ahora, la probabilidad de que lo hubiesen visto ninguno de los alumnos, 1, 2 o 3, estamos hablando acá arriba, porque suma cada una de las probabilidades que tenemos de que se presente el evento. ¿Sí? Es decir, en una no es acumulada, mientras que la de la derecha sí es acumulada. Si se fijan en la tabla que les había pasado, si alguien no la puede abrir, la proyecto. La tabla de distribución que les he mostrado es una tabla de distribución binomial acumulada. Es decir, que va a incluir que, supongamos, en un n, espera que se los proyecto, así lo que les estoy hablando lo podemos ver juntos. Si estamos hablando de un n4, de un x de 2, ese valor que yo tengo acá es una probabilidad acumulada de que no ocurra ningún evento con éxito, de que ocurra 1 o de que ocurra 2. ¿Sí? Si quiero saber la probabilidad de que ocurra únicamente el evento 2, tengo que al evento 2, a la probabilidad, mejor dicho, del evento 2, restarle la probabilidad que tengo acumulada en el evento 1. Fíjense en el anterior. ¿Cuál era la probabilidad que nosotros, cuál era el n en el ejercicio que recién vimos? 3. 4, ¿no? El n era 4. Ahí lo ven, por más que lo he agrandado, ¿lo ven? 4. ¿El x era igual a cuánto? El x era igual a 3. Bien. ¿Cuál era la probabilidad de éxito? 0,8.
estaríamos hablando donde yo tengo el cursor, es decir, acá. ¿Esa probabilidad coincide con la anterior? No. ¿Por qué? Porque en la tabla me está mostrando una probabilidad acumulada. Es decir, lo que les decía recién, de que ninguno hubiese visto el partido, de que uno hubiese visto el partido, dos hubiesen visto el partido o tres hubiesen visto el partido. Ahora, si a 0,590 yo le resto la probabilidad acumulada en el anterior, sí me va a dar el número que nosotros estábamos trabajando recién. Es decir, miren, para no cambiarla, lo calculo acá directamente para no tener que... 0,590 menos 0,181. Es decir, 40,9 de probabilidad. ¿Se entendió el concepto? ¿Cómo trabajar con la tabla? Profe, una consulta. ¿Dónde utilizó el 0,590? No entendí eso. Acá. Sí, lo sacó de ahí, pero digo, lo utilizó en la ecuación. No, directamente en la calculadora puse 0,590 menos 0,181 y me da la probabilidad que habíamos encontrado recién por la fórmula, que era de 0,4090. ¿Y el 181 dónde salió? Me mareó hoy. Acá. Arriba. Fíjate que nosotros dijimos n es igual a 4, entonces vamos a trabajar ya únicamente con esto. ¿Sí? Después dijimos que el x que nosotros queríamos era el de 3, solamente esto. Y ahora, la probabilidad de éxito, que es la que me figura en la parte superior, era de 80. Entonces, el valor que corresponde es este, 0,590. Como es acumulada, es 0,590 menos la que tengo en la anterior, es decir, la que tenía acumulada para un x igual a 2. Ah, está bien. Que es la que está acá. ¿Sí? Bien. Vamos a ver dos ejercicios de ejemplo para que podamos cerrar la idea. La pueden observar, ¿no? Bien. La fórmula del compañero que recién consultaba es la que tenemos acá ahora arriba, y si no también está en el archivo en el PDF. Así que si no, ahí también la vas a poder encontrar. Bien. Tenemos, el ejercicio indica hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtengan 3 caras. Primero, tenemos, la n en este caso serían 5, es la cantidad de eventos que se van, perdón, no es ejercicio, no me sale la palabra ahora, de pruebas, exactamente, de ensayos que se van a realizar, gracias. Ahora, lo que yo quiero saber es de que solamente, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 5, 3 me salgan cara? No indica la probabilidad, porque la probabilidad de que al tirar una moneda me salga cara o cruz, todos la conocemos. Y en este caso es 1/2. ¿Sí? Probabilidad de éxito, 1/2. Probabilidad de fracaso, 1/2. ¿Qué es lo que tienen ahora en la presentación? Lo que les decía recién, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, el n es la cantidad de ensayos que vamos a realizar, y el k o el x, que lo van a encontrar en la tabla, es la cantidad de esos eventos que tienen que ser coincidentes con el éxito. Ahora, si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos arriba, n en k, 5 en 3, por 1/2 la probabilidad de éxito elevado a la 3, que es elevado a la k, por 1/2 probabilidad de fracaso elevado a la n menos k, 5 menos 3. Al resolver esto me estaría dando 5 sobre 16. La combinatoria sería 20 sobre 2. Es decir, 10 por 1/8 por 1/4 me estaría dando 5 sobre 16. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Eso me daría 0,313. Aguarden que acepto dos compañeros. Bien, ahora, si vamos a la tabla, nosotros tenemos que n igual a 5.
un X igual a 3 y una probabilidad del 0,5. Es decir, estamos trabajando con este valor, 0,813. Si a ese valor yo le resto el que tengo arriba, ¿por qué? Porque no dije la probabilidad de que me salgan como mínimo 3 o al menos 3, sino que estoy hablando de la probabilidad de que me salgan 3. Es 0,813 menos 0,5 me va a dar el 0,313, lo cual coincide con el valor que habíamos encontrado por medio de la aplicación directamente de la fórmula. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Sí, perdón. Tal cual. Y aparte de eso, bueno, en este caso, viste que habíamos dicho el otro día, 31,25, si el cuarto decimal era 5 o mayor, lo subíamos a 1. Por eso también 0,313. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos y que nos permite? Es que si nosotros quisiéramos saber cuál es la probabilidad para ninguna cara, una cara, dos caras y tres caras, por medio de la fórmula tendríamos que trabajar para cada una porque la fórmula me da exactamente para ese valor de X o de K que yo estoy planteando. En cambio, la tabla directamente me da la acumulada hasta un cierto valor de X. ¿Sí? Van a figurar, que seguramente la pregunta que a alguien se le tiene que estar ocurriendo es, ¿por qué figura después como un N5 y después no me indica que es 5 en 5? Es porque directamente ya se considera que es 1. ¿Sí? En algunos van a considerar que es 1 antes por la probabilidad de la tabla, pero en otros directamente, cuando nosotros estemos hablando acá de la probabilidad de que tirar una moneda 5 en 5 salga, es 1. Que si se van a fijar es lo que le está faltando a 0,969 para llegar a 1, lo cual es muy poco porque tiene más probabilidad de que salgan medianamente parecida la cantidad de caras y de cruces al tirar 5 veces. No, ¿Sí? profe, pero profe, no entiendo de dónde sale el 0,500, no, me perdí esa parte. Acá, nosotros tenemos un n igual a 5. Sí, y un X igual a 3. Sí. X igual a 3, y nosotros venimos acá 0,5 de probabilidad, este de acá. Ese te va a dar un valor de 0,831. Como la tabla es una probabilidad acumulada, lo que te está diciendo es que de esas 5 monedas que vas a tirar es 0,031 de que no tengas ninguna cara, de que tengas una cara es 0,188, de que tengas 3 caras es 2 caras 0,5 y de que tengas 3 es 0,813. Pero eso es acumulado, no solamente de 3, sino es acumulado. Entonces, como trabaja la tabla en forma acumulada, hay que restarle anterior para poder tener lo del elemento o del valor de X que yo le estoy asignando. Por eso es que a 0,813 le resto 0,5. No es el 0,5 de probabilidad, es el 0,5 de la frecuencia acumulada en el X anterior al valor que yo estoy analizando. Claro, ahí está, ahí entendí. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La probabilidad en tabla para 3 es 0,813 y menos la probabilidad que tengo acumulada en la anterior, que es en 2, es 0,5. Eso te da el 0,313, lo cual indica que estaría el ejercicio bien. Gracias. Y si dice al menos 3, En ese caso, no estaríamos considerando el 3, pero al menos 3 es como mínimo 3. O sea, yo digo, al entonces menos... usaría el 0,813. Claro. Porque está incluyendo de que al menos me salgan 3. Es decir, al menos es hacia arriba, Es que como mínimo te pueden salir 3. En este caso, la probabilidad sería lo que tenés, o sea, a 1 restarle 0,813, porque sería el excedente. Lo mínimo que necesitas para poder, no sé, promocionar es 8. Entonces, si vos te sacás un 7, no vas a poder. Ahora, como mínimo, al menos tiene que ser, es decir, de 8 hacia arriba. Te podés sacar 9, sí, 9,5 también.
¿Me explico? Claro. Sí, profe. Bien. Vamos con otro ejercicio. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtenga como máximo 2 caras. Entonces, tenemos la probabilidad de éxito, 1 medio, probabilidad de fracaso, 1 medio, el n es igual a 5, perdón, y k, que en este caso es el valor que nosotros queremos que tome la variable x, es 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando que como máximo quiero sacar 2 caras. ¿Puede salir ninguna cara? Sí. ¿Pueden salir una cara? Sí. ¿Pueden salir 2 caras? También. 3 caras no, porque estaría fuera de lo que estamos estableciendo como condición. Si lo planteamos, en este caso, que es lo que les decía con el anterior, vamos a tener que calcular cuál es la probabilidad de que no salga una cara, o sea, de que salga ninguna cara, la probabilidad de que salga una cara, la probabilidad de que salgan 2 caras. Una vez que resolvemos cada uno de esos y realizamos la suma, obtenemos que la probabilidad es de 16 sobre 32. Pero, si vamos a la tabla, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Buscamos n igual a 5, una probabilidad de 0,5, el x igual a 3, y en este caso vamos a tener el x igual a 2, y en este caso vamos a tener una probabilidad de 0,5. ¿Por qué? Porque como máximo de las 5 monedas que tiro, 2 tienen que tener caras. ¿Sí? Sí, profe, quería comentarle algo. Esto, lo que está mostrando ahora, después podría subirlo al campo para que lo tengamos a mano. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Cómo se plantea? ¿Dónde identificar el n, el k? O la x, No, las probabilidades. Profe, le quería consultar, no sé si me escuchó antes. Me dijiste lo de subirlo. Sí. Sí, lo paso a un PDF y se lo subo para que lo tengan. Principalmente los ejercicios porque la parte de teoría, bueno, no creo que lo hayan visto, pero la parte de teoría es la misma que habíamos estado, o sea, la misma que está en el PDF, son las propiedades si no la parte de resolución me decís vos. Sí, por favor, como para tenerla de ejemplo. Ok. Bien, si les parece, comenzamos con el ejercicio que está en el práctico. Pues fue una consulta, ¿por qué en el último ejercicio, el de la moneda, se consideraba la posibilidad de que no salga ninguna de las 2 caras? No entendí eso. No salga ninguna de las dos, perdón, se me cortó. De las 2 caras aparecía la posibilidad de que sea 0. ¿Por qué se consideraba eso? Porque te dice que como máximo obtengas 2 caras, o sea, está la posibilidad de que no obtengas ninguna cara, de que al tirar las 5 obtengas una cara, la probabilidad de que al tirar las 5 obtengas 3 caras, no, porque máximo te pide 2. Entonces tenés ninguna, una y hasta 2 caras dentro de las 5. ¿Me explico? Claro, ¿y por qué en los otros ejercicios no se consideraba? O sea, digo, ¿en qué momento lo debo de considerar al que no exista la posibilidad de que salgan y en el resto sí? Porque en el ejercicio anterior te decía de que obtengas 3 caras, o sea que exactamente te quería que de tirar las 5, 3 te salgan. Mientras que en el otro que vimos después te decía como máximo 2 caras. O sea, el máximo es 2, bien, pero si te sale una cara, también está aceptado, y si no sale ninguna cara, o sea, si sale ninguna cara, también está aceptado. Ah, está bien. Pasa que como había dicho que el tema del grosor de la moneda era despreciable, supuse que no iba, pero está bien. Y en caso de que fuesen mínimo 2 caras, ¿se considera igual la posibilidad de que no salga ninguna? No, porque es como mínimo 2 caras. O sea, si vos me decís, tiré las monedas, me salió 0 caras, no es aceptable. Porque vos me decís, como mínimo, de las 5, como mínimo 2, te tienen que salir caras. Si te salen 2, bien. Si vos la tirás, te salen 3, sí es aceptable, porque como mínimo son 3, como mínimo, perdón, son 2 y a vos te salieron 3. Si vos me decís, de las 5 me salieron 5, es aceptable. Porque te salieron 5 caras y vos como mínimo tenías que sacar 2 caras. Y vos sacaste 5, o sea, sacaste más cara de las que te está pidiendo. Está perfecto. Ahora, si vos sacás una cara, ¿es aceptable? No, porque vos como mínimo tenías que sacar 2 y vos sacaste una cara. Entonces, no sería considerable esa probabilidad.
Ah, está bien, es un quilombo, pero bueno, será cuestión de hacer práctica. Es cuestión de cómo lo analizan y de qué parte, o sea, de qué parte de están solicitando. Bien, vamos con el primero. Si lo tienen, me están escuchando bien porque a mí se me está como entrecortando, si no corto el video. No, yo lo escucho bien. No, me figuraba como conexión inestable, por eso les preguntaba. Bien, vamos, si les parece, con el práctico. La compañera recién lo había pasado por el grupo. Un segundo que... Que tengo una alumna de otra materia que estaba tratando de ingresar en probabilidad y se ha confundido de día y de horario. Bien, disculpen. Comenzamos a leerlo si les parece y vamos viendo si hay alguna duda. El primer ejercicio indica, es como lo que hemos estado viendo recién, hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda... Sí. No, no, es para que lo vean del práctico ustedes, porque si no vamos a ver la respuesta al toque. Es para que lo puedan ejercitar. No sé si a alguien le falta el práctico, si no lo proyecto. No, ahí lo subieron al grupo. Ah, listo. Bien, ahora sí. Hallar la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtengan 3 caras.
Bien, ¿quién lo pudo plantear? Profe, N era la cantidad de sucesos y X N era la la cantidad probabilidad. de eventos que se te puedan presentar. En este caso eran las 5 monedas que vas a tirar. Y la X en este caso sería 3. igual a 3, porque está considerando, exactamente, está considerando como obtener 3 caras. La combinatoria de 5 en 3 por 1 medio elevado a la 3, que es la probabilidad del éxito, exactamente, la del fracaso en este caso va a ser igual, porque sería 1 menos 1 medio, elevado a la 5 menos 3. Exactamente. La única diferencia es que en este caso, en vez de ser cruces, lo estamos viendo con caras. Nada más que eso, pero como la probabilidad de éxito es la misma, el resultado nos tiene que dar lo mismo. ¿Cómo sería en el caso de la tabla? Te da 813 y eso lo tenés que restar con el anterior, que sería 500, y ahí te daría 313. Exactamente. Tal cual. Bien. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con el ejercicio? ¿Cómo plantearlo? ¿Cómo trabajar en la tabla? ¿Cómo ingresar? ¿Por qué se resta? ¿Por qué no? Bien. Vamos entonces con el segundo. Si se fijan, es igual al que estábamos trabajando.
Ok, perfecto, Mercedes, no hay ningún problema. De todas formas, la próxima clase vamos a revisar los ejercicios, los resultados que tengan, así que no hay ningún problema. Perfecto, por WhatsApp siempre va a ser más rápido porque la verdad que Campus, si no accedo, no me llega la notificación. No me la espero, si es por WhatsApp, sí, no hay ningún drama. La que necesites, avísame nomás y la vemos en un momento. Que tengas buenas noches. Bueno, en el caso del ejercicio 2, exactamente, la única diferencia, como les decía anterior, en vez de trabajar con cruces, estamos trabajando con caras y la probabilidad de éxito no cambian, como así tampoco cambia el n y el k, entonces es el mismo valor, una probabilidad de 0,5. Vamos con el 3. ¿Cuál sería en este caso la probabilidad de éxito? ¿Cómo lo armamos? La de éxito. ¿Por qué 100? ¿Está viendo el 4? La probabilidad sería del 33%, profe, ¿puede ser? Si no me equivoco. Sería Pero la de éxito, 2 ¿cuánto? entre 6. Bien, la probabilidad de éxito sería de un sexto, fracaso sería 1 menos un sexto, los 5 sextos, el n igual a 5 y el k igual a 2. En este caso puntual se ¿Cómo el está tema pidiendo... del fracaso, profe? No lo entendí. Pensé que era el mismo valor. No, porque el éxito, o sea, la probabilidad completa es 1. Si vos tenés una probabilidad de éxito de un sexto, lo que está faltando para llegar al 1 es el fracaso. Por eso denominamos en la teoría que Q era igual a 1 menos P. Ah, está bien, está bien. Entonces quedaría una combinación de 5 en 2 por un sexto, que es el éxito, elevado a la 2 porque es la X, la K, la cantidad de éxitos que queremos que tengamos. Profe, y no, una consulta, ¿por qué es un sexto y no 2 sextos si vos vas a tirar 2 veces los dados? Porque el éxito que vos tenés es, en el caso del dado, las 6 caras y solamente una posibilidad de que te Ah, está salga bien. el valor. Sí, sí, lo entendí.
Bien, ¿pudieron llegar al valor? ¿Lo buscamos en tabla? Profe, disculpe, ¿me podría mostrar el punto 2 de vuelta? Después de sacarlo el del 0, el 1 y el 2, ¿eso se suma o lo dejamos así nomás? Sí, se tiene que sumar porque vos tenías que como máximo salgan dos, te puede salir ninguna cara, te puede salir una cara o dos caras. Te tienen que sumar. Y esas te tienen que dar 0,5. Ah, buenísimo, gracias. No, por favor. Gaby creo que estaba hablando, ¿no? Ok. Al resto, ¿cómo le dio? Sí, profe, igual, 16,075, pero 16,1. Perfecto. Sí, porque al calcularlo te da 0,16075 10,288. Ok, el 3 estuvo, todos llegaron, alguien no pudo llegar al valor. Vamos entonces con el 4. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque dada en 3/4. Encuentre la probabilidad, hay un error, de que sobrevivan exactamente 1, 2, 3 o ninguno de los siguientes 4 componentes que se prueban. Determinar la frecuencia acumulada en cada componente. Calcularlo, por favor, por medio de las fórmulas. ¿A qué se refiere con el prueba de choque dada en 3/4, profe? No entiendo esa parte.
Es la probabilidad, en ese caso te está indicando la probabilidad que vas a tener sobre el componente de que sobreviva. Una vez que realices el ejercicio, tenés una probabilidad de 3/4 de que el componente realmente siga siendo útil, no se haya quemado. Aunque sería probabilidad de éxito, entonces, ¿verdad? Tal cual. Se me escuchó entrecortado. Me dijiste la probabilidad de éxito 3/4, la probabilidad de fracaso 1/4. Sí. No, es que no está hablando de las pruebas, está hablando de los componentes, ¿eh? Vos es la prueba de choque en 4 componentes, agarrás 4 componentes, haces la prueba de choque y no sobrevive ninguno. O sea, todos los componentes se quemaron, por así decirlo. Volvés con 4 componentes nuevos, probás y solamente uno sobrevive. Probás nuevamente y 2 sobreviven. Probás nuevamente y 3 sobreviven. ¿Sí? No es que solamente realizás, o sea, un ensayo de choque, sino que ponerle, no sé, le das una descarga a los 4 componentes y los 4 se te queman. Eso es que ninguno de ellos sobreviva. ¿Pero de dónde sale el valor de X o de K, profe? No, yo tampoco entendí esa parte. El K va a ser la cantidad de componentes que van a sobrevivir o no. En el primero, cuando lo plantees, va a tener, X va a ser igual a 0. Es decir, una combinatoria de 4 en 0 por 3/4 elevado a la 0 por 1/4 elevado a la 4. Y eso te va a dar la probabilidad de que ninguno sobreviva. ¿Me explico? O sea, tendría que hacer las 5 probabilidades. Pues tendría que hacer una para 0 con un K igual a 0, una para un K igual a 1, una para un K igual a 2 y así hasta el 4. Exactamente. Ok. ¿Y después esos resultados se sumarían para hacer una acumulada? ¿O Ahí vas a ver la diferencia, cuando lo compares con la tabla, la diferencia que vas a tener en la acumulada. Si vos sumás cada uno de ellos, vas a tener la probabilidad acumulada que te da en la tabla. Por eso lo que te dice determina la frecuencia acumulada en cada componente. Ok. Valentina, perdón, recién veo la consulta. ¿De dónde sale el K? Es la cantidad de los... otra vez se me fue la palabra. De la cantidad de ejercicios que has hecho, o de la cantidad de pruebas, por así decirlo, es la cantidad de eventos que te cumplen con el éxito que vos estabas planteando. En este caso es que al asignarle una energía a un componente, por así decirlo, un choque eléctrico, después de esos, ninguno te sobrevive. Entonces, en ese caso, el K va a ser igual a 0 porque todos van a estar quemados. Vos me estás planteando que el éxito es de 3/4
que es la probabilidad de que sobrevivan, y si todos se queman, el K tiene que valer 0 porque ninguno ha sobrevivido a esa carga. A ver, ahora que reviso con otro porque no lo incluí todo en la presentación. Vamos al PDF. ¿Por qué a la 0? Tendría que ser no a la 1, ¿eh? Por eso, el último no tendría que ser a la 1. Tendría que ser a la 4, porque es n menos k, k era igual a 0, entonces 4 menos 0, 4. ¿Me explico? Te quedaría combinatoria de 4 en 0 por 3 cuartos elevado a la 0 por 1 cuarto elevado a la 4. Profe, una consulta. Con el tema del el n igual a 0, lo realizo una sola vez, ya que la x va a ser 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El n siempre tiene que ser igual a 4. Ah, no va a ser entre 0 y 4. No tengo que calcular No, uno. la n siempre va a ser 4 porque es la cantidad de componentes que vos tenés para realizar la prueba. Ahora, cuando vos tenés 4 y de que esos 4 vos realizás la prueba y no sobreviva ninguno, sería x igual a 0. ¿Por qué? Porque el éxito es que sobreviva, es decir, de que no se queme el componente. Ahora, si vos me decís, ¿sobrevivió uno? Bueno, el n es 4, pero el k o la x es 1, porque de esos 4, solamente uno fue el que sobrevivió a la carga. Ah, está bien, está bien. No, yo lo había considerado como 0, 1, 2, 3 y 4 a la n igual. Claro, está bien, pero el que tenés que mantener constante es el 4. O sea, la combinatoria de 4 en 0, en 1, en 2, en 3 o en 4. ¿Me explico? Fíjate que te dice... Ah, No, yo lo fíjate entendí que te como la dice... cantidad de eventos, por eso puse los eventos que sacan 0, 1. Eran 5 eventos, por eso lo conseguí de esa forma. Pero bueno, está bien, si 4 es 4. Fíjate donde te dice, encuentre la probabilidad de que sobrevivan exactamente 1, 2, 3, 4 o ninguno de los siguientes 4 componentes que se prueben. Ah, perdón, entonces está bien, perdón, entonces está bien, entonces lo que está, claro, entonces pero cuando lo leí, ¿cómo no me dijeron? Entonces es exactamente lo que les estaba proyectando. Estaba buscando en la tabla para... Ahora sí nos entendemos, si no, no va a coincidir para nada lo que estoy hablando de lo que estoy... O sea que les tiene que haber quedado de esta forma. Claro, pero entonces se tiene que hacer solamente una vez en realidad. Claro, no, porque el ejercicio que yo les he planteado no coincide con lo que les estoy mostrando de respuesta. No, perdón, por eso. Por lo que me dice Gaby, el que les he mandado en PDF, esperen que lo busco acá porque si no tengo que sería la publicación. Se acaba de leer la compañera, no es esto, acá.
Encuentre la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 componentes que se ponen. Sí, no, está perfecto, perdón. Mala mía. No, está bien lo que... Gracias, Gaby, por aclarar. Menos mal que lo leíste, porque si no, no... En ese caso sí va a ser entonces que de los 4 componentes, 2 van a tener que sobrevivir. La probabilidad de éxito es 3/4 elevado a la 2 por un medio que es la probabilidad de fracaso, perdón, un cuarto que es la probabilidad de fracaso, elevado a la 2 también, porque 4 menos 2, 2. Y eso sí me estaría dando 27 sobre 128. Perdón, sí, está bien. Esperen que ya que estamos, lo vamos a poner acá. Ahora sí, perdón, bien. Bien. ¿Vamos con el 5? La probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es 0,4. Si se sabe que 15 personas contraen esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan? Tenemos al menos 10. No, con la tabla. No, si trabajas con regla de simple no vas a llegar al valor, porque no es directamente proporcional. Consulta, el tiempo se nos está volviendo a terminar, no de la hora, sino de la conexión. ¿Prefieren hacer los ejercicios y que los estemos revisando así o prefieren de la otra forma hacerlos tranquilos y revisarlos la próxima clase? Consulta porque no sé qué método le resulta más. Porque... ¿Y si puede pasar los resultados nomás? No, el proceso simplemente los resultados, así nosotros cuando solo sabemos si vamos por buen camino. Sí, después pasar los resultados, no hay problema. Lo que sí lo vamos a tener que revisar porque hay mucha gente que no va a llegar al resultado, pero por eso les preguntaba si preferían que lo estemos revisando o lo hacen y lo revisamos en la próxima clase. A mí me es indistinto. Como veníamos haciendo, profe. Da igual, profe. Por mi parte Como da igual. veníamos haciendo. Okay. Lo hacemos nosotros y lo revisamos en la próxima clase. Ok. Bueno, sí, perfecto.
Lo que sí, la próxima clase les voy a pedir es, como voy a tratar de arrancar a las 7 en punto, por el hecho de que tengo una reunión que en realidad la querían poner a las 7, pero la he postergado para después y no soy el único docente. Entonces, como que van a tratar de que sea 7:30 y llegaré un poco más tarde. Es virtual, pero quiero cerrar porque nos están quedando con la clase que viene 3, así que les digo, como para las 7 vamos a comenzar a revisarlo, lo revisamos, si tiene alguna duda la vemos para ya la siguiente, si comenzar con el tema nuevo. ¿Sí? Buenísimo. Listo, perfecto, entonces nos vemos la próxima clase.